Askerukipan takanitaki. Askerukipanay. Kiri. Waliki waliki tayan tayan aymari atiqa wimpim. Askerukipan. Askerukipan takanitaki. ¿Ya? Kunhamakiti hayllinta ñani, ¿ya? Listo. Enciendan sus micrófonos. Micrófono na qandesipkham. Enciendan. Ya taqini Maya Paya Kimsa. Upa kowe. Ilaham kuniwan, upah cuy mahal kawan, Ya kita kita puning puning uyah khasta, cinyaki una situ, jawai sarawai kewai, titurun karutar, ampi munata. Walik waliki takeni aski suma urukipan hichuru nagataki ayantañan. Empezamos con el aprendizaje del idioma aymara. ¿Listo? Vamos a repasar primeramente lo haciendo hasta ahora, ¿ya? Hemos hecho preguntas, ¿no? De primera y segunda persona, ¿no? En cuanto al nombre, ¿ya? Vamos a ver cómo están con la práctica. A ver, Cuyakameri, Quispe, Askerukipan, Cuyakameri, Urkipanaya tichiri. Juman Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj meri. Waleki, Cuyakameri, Kamisaki, Waliska yatichiri. Jupan Sutipaj Kunasa, Upan sutipaj rosawa. Waleki, Ikisinkam Kuyaka. Tikisin kama yatichiri. Muy bien, good job. A ver, vamos. Cintia Maldonado, Cuyaca Cintia, Askerukipan. Cuyaca Cintia, Askerukipan. No está, Chacatao, Cuyaca Cintia. A ver, Blanca Fernández, Askerukipan, Cuyaca Blanca. Askerukipan yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Naya sutimaj Blancawa. Nada. Kuman Sutimaj Kunasa. Yatichiri. Kuman Sutimaj Mayampi. Kunasa. Naya sutimaj Blancawa. Nada. Anda mal algo. A ver, me estás respondiendo así, ¿no? Nayan Sutimaj Sutijaj Blanca. Blancawa. Esto está mal, ¿no? Me está diciendo, de mí tu nombre es Blanca, ¿no? No, tienes que decirme de mí, mi nombre, ¿no? Entonces, esto, Sutijaj. eso. A ver, una vez más. Kuman Sutimaj Kunasa, Naya sutijaj Blancawa. Kamisaki Kuyaca Blanca, Waliki yatichiri. Ikisinkam Humasti. Kuyaca, Walikiraki Kuyaca, Ikisinkama. Sinkama yatichiri. Ok, muy bien. A ver, Gilata Franz Julio Churki, Askerukipan, Gilata Franz. Aski urkipana yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj Franz Churki.
Kamisaki Hilata Franz. Waliki Yatichiri. Kikisinkama Hilata Franz. Kikisinkama Yatichiri. Ok, muy bien. Entonces van a seguir practicando. Hasta ahí va nuestra conversación, ¿ya? Hasta ahí va nuestra conversación. Ahora vamos a seguir avanzando. Adelante, Heidi. ¿Quieres participar o quieres preguntar algo? Askiurukipan Yatichiri. Yo quiero participar. Ok. Askirukipan Kuyaka. Askiurukipan Yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasam. Nayan Sutija Leiditua. Kamisaki Hum, Kuyaka. Adelante, adelante. Humansti. Nayan Sutijaj Roman. Kamisaki Kuyaka Lady. Walikis Tuahumasti. Hilata. Nayaukaki Paraki. Waleki Punis Kuyaka. Kikisinkam Kuyaka. Ikisinkam Yatichiri. Waleki. Muy bien. Entonces, ahora ya estamos viendo o hemos visto lo que son los pronombres interrogativos. Hemos hecho algunas preguntas con kuna, con kiti, ¿no ven? Kupakitisa, ¿no ven? Vamos a ir aplicando los mismos a medida que vamos a ir avanzando, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la familia, ¿ya? La familia. Entonces, este vocabulario de la familia nos va a permitir, primero que nada, poder ampliar nuestro vocabulario, ¿ya? Por ejemplo, cuando preguntamos del nombre, vamos a poder preguntar de la mejor manera, ¿ya? Entonces, los que tienen texto, estamos ya en la página 44, ¿ya? En la página 44. Y esto va a ser la tarea número 2. Van a dibujar su familia, su árbol genealógico o simplemente figuras y ponen papá, mamá, pero todo en Aymara, ¿ya? La tarea 2. ¿Entendido, no ve? Ayiri Nakawi. Ayiri Irnaqawi, ¿ya? Esta es tarea 2, ¿ya? O segunda tarea, ¿ya? Va a ser familia, Huila más, ¿ya? Se ve, ¿no ven? Así van a escribir, ¿ya? Ayiri Irnaqawi, Huila Masi. Entonces aquí van a poner Suti y van a colocar su nombre, ¿ya? Listo. Ahora aquí van a colocar una imagen, no documento, imagen, ¿ya? Entonces pueden hacer su árbol genealógico o simplemente dibujar, ¿no? Y ponen, esto es papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, abuela, tío, tía, digamos, ¿no? Solamente los importantes, los necesarios, ¿ya? Entonces van a colocar en Aymara, ¿ya? Y tal vez en traducción pero en letra pequeña, ¿ya? Esa es la tarea 2, ¿se entiende? Y siempre aquí en la imagen van a colocar igual su nombre, ¿ya? Suti, van a colocar su nombre. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Waliki Yatichiri. Vale, vale. Waliki. Bien, entonces ahora vamos a aprender la familia. ¿Qué teníamos que dibujar? La familia. Ahí. Ya. Entonces, en familia, en Aymara se dice Huilamasi, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la familia, es importante contextualizar por qué Huilamasi, ¿no? Esto es Willa. una adaptación, ¿ya? De lo que es la familia. Entonces, Huila, así solito, esto significa sangre, ¿ya? Sangre significa, ¿ya? Y Masi es como compañero o amigo, ¿ya? Entonces, más o menos traduciendo literalmente sería como compañero o amigo de sangre, ¿ya? Entonces, a esto se le denomina familia, ¿ya? Entonces, familia, ¿ya? Entonces, esta es la que se utiliza actualmente como familia, ¿ya? Vamos a empezar por algunos elementos o miembros de la familia, ¿no? Entonces, tata, auki, eh, van a ser papá, ¿ya? Papá. Ahora, este tata solito también podría ser señor, ¿ya? Tata así solito, señor, ¿no? Señor. Vamos a reducir el interlínea. Ya. Entonces, tata solito podría ser también señor. Aoki
también podría significar Auki, viejo. Sí, entonces siempre en Aymara es así las palabras, depende del contexto, ¿ya? Por ejemplo, en alguna versión me han dicho, enséñennos insultos en Aymara, ¿no? Entonces yo les decía, ok, perfecto, la última clase los voy a enseñar, ¿no? Entonces, todos venían para aprender los insultos, la última clase, toditos han entrado, ¿no? Pero los insultos en Aymara básicamente son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si le dices, por ejemplo, a un mayor, a una persona mayor, yo calla es niño, ¿no? Se va a molestar, ¿sí? Ahora, ¿por qué si es niño? O sea, pareciera no una palabra ofensiva, ¿no ve? Pero desde el contexto, si hablas desde un contexto, digamos, de riña, algo, eso es una ofensa, decir a un adulto, niño. ¿Ya? Entonces, así es las palabras en Aymara, ¿ya? O por ejemplo, hay una palabra típica que es año, ¿no? Año es sucio, ¿sí? Pero tiene otra connotación además, dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces, de forma separada, tata podría ser señor, ¿no? Y aoki podría ser viejo, ¿ya? Pero en esencia, esto va a ser como papá, ¿ya? Como papá, ¿ya? Lo mismo pasa con mamá, ¿ya? Entonces, mamá o taika va a ser mamá, ¿ya? Mamá. Ahora, igual, ¿no? Mamá va a ser señora y taika va a ser vieja, ¿ya? Igualito, ¿no? Entonces, pero depende cómo lo utilices esta palabra, ¿no? Para poder interpretar el significado, ¿ya? Luego tenemos el abuelo, ¿ya? Entonces, achila, o en algunos casos lo llaman achachila, ¿ya? Esto va a ser abuelo, ¿ya? Abuelo, awichu, awichu, o algunos esto, awicha, así lo llaman, ¿ya? Es, luego, hijo, ¿no? Yoka va a ser hijo, ¿ya? Hijo, eh, pucha va a ser hija, ¿ya? Yoka, pucha, hija. Ahora, aquí, hablando de yoka y hija, va a haber lo que es hermano, ¿no ve? Entonces, gila, esto es hermano, y cuyaca, esto es hermana, ¿ya? Entonces, a ver, hasta aquí vamos a ver ahora, ¿ya? Hasta aquí, vamos a seguir viendo, hay más miembros de la familia, ¿ya? Ahora, ¿por qué hasta aquí? Vamos a contextualizar lo siguiente. Por ejemplo, yo le puedo decir a Elisa, ¿no? ¿Qué se llama tu hermano? ¿No? Pero puede tener dos, tres hermanos, ¿no? Entonces, para poder especificar, por ejemplo, el tema de hermano, hermana, se utiliza los siguientes, las palabras, ¿ya? Entonces, hiliri, hiliri, esto va a ser mayor, ¿ya? Mayor. Taipiri va a ser el intermedio. Y sulka, hiliri, taipiri, sulka o sulkiri va a ser menor, ¿ya? Menor. Entonces, estas tres palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera decir, por ejemplo, hermano mayor, entonces voy a decir Gilir, Gila. Giliri de mayor y Gila, hermano, ¿ve? O también puede ser hermana mayor. Gilir, Cuyaca. ¿No ve? Gilir, Cuyaca. O puede ser hermana menor, ¿no ve? Entonces, Sulca o Sulkiri, ¿no ve? Entonces, Sulca, Cuyaca. O Sulca, Gila. ¿No ve? Quisiera decir hermano del medio, ¿no ve? Entonces, Taipiri, ¿no ve? Taipir, Gila o Taipir, Cuyaca, ¿no ve? Entonces, vamos a utilizar estas tres palabras para poder especificar, ¿ya? Para poder especificar. ¿Se entiende, no ve? Hanaja ya, Hanatanich. Hanao yatichiri. Ana Hanao Yatichiri, yatichiri. Muy bien. yatichiri, Ahora, sí, yatichiri, adelante.
En la segunda, bueno, en el segundo texto, Yapiri dice, pero es Taipiri, ¿no? Yatichiri. Ah, ya. Taipires. Así es, ¿ya? Taipiri. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Kanajaya? Ya. Hanao Yatichiri. Ahora vamos a hacer lo que hemos ido aprendiendo. El nombre vamos a aprender con esto, ¿ya? Entonces hemos dicho, ¿no? Upan, Upan, Sutipaj, Unasa. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre de él o de ella? ¿No ve? Sí. Entonces ahora vamos a reemplazar el jupa por familia, ¿ya? Entonces ahora aquí vamos a decir tata. Ahora yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué se llama tu papá, no? A Darío, ¿no? Entonces el sufijo posesivo sería ma, ¿no ve? Tu papá. Ahora, esto es lo que estoy em, subrayando o pintando. ¿Qué significa literalmente? Aukiman Sutipa. Tu No, papá. solito esto en español. Tu papá. ¿Cómo? Tu papá. Tu papá. No. De tu De papá. tu papá. Eso. Así está esto, ¿no? Sufijo na, que significa de tu De tu papá. papá. ¿No ve? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces aquí Elisa claro. Su tipa, su nombre. ¿Qué es? ¿No ve? Bien. Entonces ahora van a responder tata, ja, na. ¿No ve? Tata, ja, de mi papá. Su tipa, ¿no? Andrés. ¿Ya? Tataman su tipa, kunasa. Tatajan su tipa, Andrés. Ahora, esto puedo cambiar por lo que sea. ¿No? Gilama, Achilama, Huichuma, no sé, pues, ¿no? Lo que hemos visto ahora, ¿no ve? Yokama, Puchama, ¿no? Eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto vamos a cambiar. Y la respuesta en función a lo que pregunte va a cambiar. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Hanatanich. Sí, Saya. Na Yatichiri. Ok, muy bien. Practicamos entonces. A ver. Kuyaka Jenny, Askurukipan, Kuyaka, Askerukipan Yatichiri. Kuman Sutima, Askerukipan. Kunasa, Nayan Sutija Jenny Medina. Awaliki Kuyaka Jenny, Mamaman Sutipa Kunasa. Ah, Mamahan Valentina. Ya, completo. Mamahan, Mamahan Sutija. no. ¿Cómo? Sutija, mi nombre ya está diciendo. Ah, Pa. Sutipa, Nanahan. Ay, ¿qué estoy hablando? Mamahan Sutipa. Nada. Ya. A ver, les falta eso. A ver, conjuguen nuevamente todos con sufijo posesivos nombre. ¿Cómo se dice nombre? Suti. Suti. Ya, conjuguen con los sufijos posesivos. Sutija. Sutipa, sutima, Sutija, sutipaja, Sutipa, pisa. A ver, ¿quién quiere Sutima, leer? Sutiza. Blanca, lean la Sutipaja, conjugación. sutimaja, Sutija. Supa, Sutima. Sutipa. Sutiza. Ya, normal, es como con acento me estás leyendo. Normal, sutija, sutima, ¿no? Sutija. Sutima. No, Sutipa. sutima, no. Sutiza. Sutima nomás. Sutija, sutima, Sutima. tipa, Sutija, sutisa. Ok, muy bien. Sutipa, Sutima, Sutiza. Ya, bien.
Ya han recordado, ¿no? A ver, vamos a seguir. Entonces, la pregunta era a Jenny, ¿no? A ver, seguimos, Jenny. Em, a ver, ahora voy a decir. Achilaman sutipa kunasa. Mm, mm, Achilahan, Sutipa, mm, Miguel, Awalik, ikisinkan kuyaka Jenny. Kamay, Letichi. Muy bien, ahora vamos a implementar el sufijo isti. ¿Qué significa el isti? Y. Y, ¿no Y, ven? Entonces, ahora voy a utilizar esto. Ya les he enseñado. A ver, vamos a ver. Están todos. A ver, Elsa Sarabia, Askirukipan, Kuyaka Elsa, Kirukipanaya yatichiri. Kuman Sutima Kunasa, Naya sutija Elsa Tawa. Kamisaki, Kuyaka Elsa, Waliki yatichiri. Mamaman Sutipa Kunasa, Mamahan suti suti sutimaj Carmen. Pag, Jupaj, ay, sutipaj Carmen. Tatamanste, Tata, ay, Tatakan, Tatahan sutipaj Tatakan, Juan. ¿qué se llama tu papá? ¿Te has olvidado? ¿O ya me has respondido? Perdón, Tatahan sutipaj Juan. Ah, ya, Waliki, Juan, Kisinkama, sin cama yatichiri. Waliki, a ver, Kitimpis, a ver, Mainimpi, a ver. Valerie Aguilar, Askirukipan, Valerie, Askirukipan, Kuyakam, Kuman Sutimaj Kunasa, no, no quiere participar Valerie. Sí. Ya, Elisa Yanki, Askirukipan, Kuyaka Elisa, Askirukipan yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj Elisa Yang. Kamisaki Kuyaka, Waliki yatichiri. Achilaman Sutipaj Kunasa, Achilan sutija sutipaj Juan. Awichumansti, Awichajan Emilia. Walik, Gisinkama, Akisinkama yatichiri. ok, Walikiu, Kuyaka Sarai, Askirukipan, Kuyaka, Askurkipanaya tichiri, Kuman Sutimaj Kunasa, nayan sutihak sarai, Kamisaki Kuyaka, waliki yatichiri, umaspi, Achilaman, Walikiraki Kuyaka, Achilaman Sutipaj Kunasa, achilahan sutipak Ramón, Awichumansti, awichahan sutipak Margarita, Waliki, Hikisinkam Kuyaka, dicen kamaya tichiri, Waliki, Elam Calderón, Askirukipan, Asquiroquipan hilata yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj Elam Calderón. Kamisaki Kuyaka, Aliki hilata yatichiri. Ilaman Sutipaj Kunasa, Hilahan sutipaj Vanessa. no, pues Gila es hermano, no puede ser hermana. ¿Tienes hermano? No tengo hermano. Ya. Kuyakaman Sutipaj Kunasa,
Kullaka han sutipaj Vanessa. Achilamansti, Achila han sutipaj Rafael. Walik. Un aspecto interesante, ¿no? Por ejemplo, yo le he preguntado, ¿qué se llama tu hermano, no ve? Pero resulta que me responde de su hermana. Entonces, no son sinónimos, ¿ya? Por ejemplo, ahora se habla del lenguaje inclusivo, ¿no ve? Entonces se dice estudiante, estudianta, hermano, hermana, ¿no ve? Sí, se habla eso, pero en el español está mal, ¿no ve? Hablando lingüísticamente, ¿no ve? El idioma aymara es el idioma más inclusivo que existe, ¿ya? Entonces no puedes generalizar, por ejemplo, hermanos, no puedes decir gilanaka, ¿no? O sea, no estás generalizando, no estás incluyendo a las hermanas, ¿ya? Entonces, hermana es cuyaca, ¿no? Entonces, cuyacanaka, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, no son sinónimos, no tienen el mismo significado, ¿ya? Ahora, supongamos el caso de la compañera, ¿no? De Elam, no tiene hermano, ¿no? Entonces, si yo le pregunto, Hilaman sutipaj kunasa, ¿no ve? Entonces, no me voy a inventar, entonces simplemente digo, no tengo, ¿ya? Entonces, hay dos formas de decir no tengo, ¿ya? Uno, simplemente decir no tengo y otro, no tengo hermano, ¿no ve? Como en español, ¿no ve? No tengo. Y la segunda opción sería no tengo hermano. Listo, especificando, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos a empezar por esto. Hani, hani, esto significa no, ¿ya? No, ¿ya? Eso significa no. Entonces, ahora no tengo hermano, ¿ve? No tengo Hanu Gila. Entonces aquí voy a colocar Haniwa, la afirmación, elisión vocálica, Haniu, Gila, hermano, ¿no ve? Hermano. Y aquí simplemente van a poner Nick y la terminación ti, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, esto va a significar no tengo hermano. Si yo quisiera decir no tengo hermana, en vez de Gila van a decir Juliaca. Si quisiera decir no tengo, no sé, abuelo, ¿no? Aquí cambian por abuelo, achila, ¿no ve? Haneo achilanik, haneo awichonik, haneo gilanik, haneo culiacanek, ¿no ve? Haneo pisinik, haneo utanik, haneo, no sé, lo que sea, ¿no ve? Entonces, este gila reemplaza esto. ¿Me dejo entender, no ve? Aquí estamos especificando. No tengo hermano. Ahora puedo decir, no tengo nada más, ¿no? Entonces, esto viene lo mismo, ¿no? Haneo, haniwa, ¿no ve? Primero pondremos esto, ¿no? Haneu, ut, ki, tuti. Esto es no tengo simplemente, de forma general. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Hana Tanich, Waliki, waliki, wala Ah, ya. kanao. Chiri. ¿ya? Ya te he captado, ya van a aprenderse esto, ¿ya? Esto es para cualquier situación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les digo, cuando veamos animales, ¿no? ¿Cómo se llama tu gato, no? Entonces, no tengo gato, ¿no? Haneu pisinikti, ¿no? O no sé, cuando estemos aprendiendo números, digamos, ¿no? ¿Qué hora es, digamos, ¿no? Entonces, no tengo hora, ¿no? Haniu, Yat, pacha, timpunikti, ¿no? Listo. O no Yatichiri, sé, ¿no? Hanir yatkti, ¿no? Entonces, eso ya es de Yatichiri, saber, por ¿no? ejemplo, Yatichiri, Adelante. una consulta, por ejemplo, ya dice Hanyu Hilanikti, pero yo le digo, tengo hermana, Ah, o sea, para ya, complementar. podríamos aquí completar, ¿no? Decir, por ejemplo, no tengo, no tengo hermano, pero tengo hermana, así más o menos, Ajá. ti, waliki. ¿ya? Muy bien, pongamos. ¿Ya? Entonces, exactamente esto, ¿no ve? Haniu hilanikti, ¿ve? Haniu hilanikti, kuyakani kitwa. Esto es la traducción literal, ¿ya? Haniu hilanikti, no tengo hermano, kuyakani kitwa, solo tengo hermana, ¿ya? Ahora aquí igual, ¿no? Se pueden cambiar esto, o sea, ¿no? Aquí pueden decir, no tengo hermana, solo tengo hermano, ¿no ve? Igual. Entonces, simplemente van a cambiar lo que es gila. Aquí voy a poner en cursiva.
Y aquí, Cuyac, ¿no ve? Entonces digamos, Janiu achilanicti, awichuniquito, ¿qué estoy diciendo? No tengo abuelo, tengo solo abuela, ¿no ve? Entonces, esto van a cambiar. Esto quitaremos la negrita. Aquí vamos a cambiar por negrita. Es lo que está en negrita van a cambiar. ¿Está claro, no ven? ¿Sí o no? Waliki, waliki, yati chiri. Ya. Ahora, igual, por ejemplo, aquí hemos aprendido hijo, hija, ¿no ve? Hijo, hija. Entonces, digamos que todavía son jóvenes, no tienen hijo ni hija, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué se llama tu hijo, no ve? Entonces, simplemente, no tengo Kaniwo, hijo o nik, río no tengo, kanik. simplemente, ¿no ve? Ahí está. ¿Ya? O tienen hijo, pero no tienen hija, digamos, y yo les he preguntado de su hija, ¿no? Ya saben, aquí está la respuesta también. ¿Sí? Hanatanich, kun hamaki saber, arsunipram, arsunipram. Kanao, yati Hanao chiri. yati chiri. Kanao, yati chiri. ¿Ya? Walik, a ver, seguimos practicando. A ver, Marco Antonio, Askirukipan Gilata, Marco Antonio, Askiurukipan yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayak sutijaj Marco Antonio. Waliki Gilata, Marco Antonio, Tataman Sutipaj Kunasa, Tatajan sutipaj Carlos. Mama Mansti, Mamajan sutipaj Cristina. Yokaman Sutipaj Kunasa, Alka Yokajan sutipaj Israel. Kuchamansti, Ya Huchamasti No, puchahan. Huchajan sutipaj Ana. Waliki Gilata, Marco Antonio, Kisinkama. Ijichinka Majilat. Ya, Waliki, good job. A ver, Abdías Apasa, Askirukipan Abdías, Askirukipan Kuliaka yatichiri. Kamisaki, Waliki, Waliki. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan sutipaj. Ay, dijaj. a ver, una Dijaj. vez más. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayan sutipaj. nada, Abdias. Con J. nada, a ver, vamos. Kuman Sutimaj Kunasa, nada, repasa. A ver, seguimos, a ver, Fanny Quinto, Askirukipan Kuyaka Fanny, Askiurukipan yatichiri. Askirukipan Kuyaka Fanny, Kamisaki, Walikis Kuman Sutimaj Kunasa, nayan sutija faniwa. Waliki, Tatamansti, Tatajan sutipaj Ricardo. Mama Mansti, Mamajan sutipaj Magdalena. Waliki, Puchaman Sutipaj Kunasa. Hani puchanikti. Waliki, Ikisinkama Kuyaka Fanny. Hikisinkama yatichiri. Ok, muy bien, good job. Ahí hemos puesto en práctica el que no tengo, ¿no ve? Entonces, de forma específica, no tengo hermana o hija, ¿no? A ver, seguimos. Bianca Paco, Cuyaca Bianca, Askirukipan. ¿No está Bianca? Askirukipan yatichiri. Askirukipan, Cuyaca, Juman Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj Bianca Paco Barretoa. Waliki, Cuyaca Bianca. Gilir, Gilaman Sutipaj Kunasa. Hilir hilajaj sutipaj William Pacoa. Sulkir, Gilamansti. Miguel Ángel. Waliki, Puchaman Sutipaj Kunasa. Puchahan sutipaj Reimi. Yokamansti. Hani yokanikti. Waliki, Cuyaca Bianca, Hikisinkama.
Hikisinkama yatichiri. Ok, good job. A ver, Alexandra Mendoza, Askirukipan Kuyaka Alexandra. Askirukipan yatichiri. Kuman Sutimah Kunasa. What's your name? Nayan Sutihai Alexandra. Waliki Kuyaka Alexandra. Tataman Sutipah Kunasa. Tatahan Sutipak Walter. Mama Mansti. Mamahan Sutipak Jimena. Waliki. Hilaman Sutipah Kunasa. Lucian. Hilaman Sutipah Kunasa. Lucian. Kuyaka Mansti. Cielo. Waliki. Kisinkam Kuyaka Alexandra. Waliki. Ok. A ver, Darío, Askirukipan. Askirukipanay Yatichiri. Kuman Sutimah Kunasa. Naya Sutiha Rubén Darío. Kamisaki Hilata. Waliki Yatichiri. Yokaman Sutipah Kunasa. Yokama. Nada. No, no sé esa parte. Estoy aprendiendo. Ya, a ver. Practica, practica. A ver, seguimos. Bueno. A ver, Ederson. Askirukipan Hilata Ederson. Askirukipanaya chichiri. Kamisaki Hilata. Waliki. Kuman Sutimah Kunasa. Nayan Sutiha. Waliki Hilata Ederson. Tataman Sutipah Kunasa. Tataha Sutiha Manuel. Mama Mansti. Mamá Sutiha Maleni. Ya, esa parte hay que revisar, ¿ya? Sí. Yokaman Sutipah Kunasa. Haniu Yokaniki. Waliki Hilata Hikisinkama. Isikama Ikichiri. Ok, excelente. Ederson, ¿desde dónde nos sigues? Estoy de Brasil, Ikichiri. Oh, ¿en qué lugar de Brasil? Soy de São Paulo. Ah, qué gusto, Ederson. Bienvenido al curso. Siempre te veo con tu camarita encendido, aprendiendo, tomando notas. Excelente. Good job, Ederson. Aski, Yetekawi, Hilata Ederson. Muy bien, seguimos. A ver. Axel, Camila, Askirkipan. Askirukipanaya. Kamisaki, Kuyaka. Waliki yatichiri. Kuman Sutimah Kunasa. Nayan Sutihak Axel Camila. Tataman Sutipasti. Tatahan Sutipag Noli. Mama Mansti. Mamahan Sutipag Rosemary. Puchaman Sutipah Kunasa. Aniu Kiti. Aniu Uthituti. Oh, Aniu Kituti. Ah, Waliki. Achilaman Sutipasti. Achilahan Sutipag Pedro. Awichumansti. Awichuhan Sutipag Agustina. Waliki. Kisinkam Kuyakaxel. Hikisinkama Yatichiri. Ok, muy bien. Vamos a completar ahora el tema de nombre. Una palabra, ¿ya? Poca, ¿ya? Poca literalmente significa lleno o todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, poca podría ser, no sé, un vaso, está lleno de agua, entonces poca, ¿no? Poca, lleno, ¿no? Un camión, ¿no? Carga todo en su carrocería, entonces poca, ¿no? Lleno. Entonces, ahora, esta palabra se utiliza para decir nombre completo, ¿ya?
Entonces, pocata, ¿no? Elisión vocálica. Sutima. ¿Ve? Entonces, yo voy a preguntar, Human, pocat, sutimaj, unas. ¿Ve? ¿Qué estoy diciendo? Simplemente aumenté una palabra, ¿no ve? Pocata, ¿no ve? ¿Ve? Esta palabra, recuerden, es lleno, pero en este caso va a significar completo, ¿no? Esto va a decir cuál es tu nombre completo. Entonces, cuando digan nombre completo, ahora le estoy diciendo esto porque muchas veces les piden apellido más, ¿no ven? Entonces aquí cuando les dicen nombre completo, tienen que decir los dos nombres, o si tiene apellido, o dos apellidos, o un apellido, tienen que decir todo completo. Entonces yo me pregunto, ¿no? Human pokatsu timah kunas. Nayan pokatsu tijaj roman pairumani ajacopa. ¿Sí? Entonces, eso es nombre completo. ¿Se ha entendido? Lo único que ha aumentado es esto. ¿No ve? ¿Se entiende, no ve? Hanahaya, Hanatani. Hanao yatichiri. Hanao yatichiri. Muy bien. Hanao Hagamos la yatichiri. prueba. A Hanao ver, yatichiri. Tania Guzmán, Askurukipan Kuyaka Tania, Chacatao Kuyaka Tania. A ver, Brígida Torres, Askurukipan Kuyaka Brígida. ¿Me vas a preguntar de nuevo, Lice? Ah, ya, estás, Brígida, Askurukipan Kuyaka, Asker Kipanaya Tichiri. Kamisaki, Kamisa Kuyaka, Waliki Yatichiri. Human Pokatsu Timah Kunasa, Nayan Sutijar Brígida Torres Mamani. Waliki Kuyaka, Mama Mansti. Mamahan Sutijar Victoria Mamani. Ya, hay que cambiar ahí sufijo posesivo, ¿ya? Hikishinkam Kuyaka Hikisinkam Yatichiri. Brígida, Hikishinkama, goodbye. Hikisinkam Yatichiri. Kisinkama, Waliki. Muy bien. Hasta aquí van a practicar, ¿ya? Recuerden, tienen también una tarea, la tarea número 2. ¿Dónde tienen que subir la tarea número 2? En la página de Face. De Ok, Facebook. en el grupo de Facebook, Facebook. ¿ya? Grupo de Ahí van a subir. En archivos nomás, ¿no? Yatichiri. Sí, como se postea, igualito se coloca, ¿no ven? Entonces ahí va a aparecer, tiene que autorizar el administrador. Voy a revisar por la tarde, mañana también, y va a aparecer recién, ¿ya? Walik, Yatichiri. Una Yatichiri, ¿cuál fue la consulta. primera tarea, por favor? ¿cuál es la consulta? ¿Cuál fue la primera Yatichiri, tarea? ¿cómo se dice ¿Cuál fue la suegro, primera tarea, suegra, Yatichiri, por Ya, favor? cuñado, suegro, cuñado? suegra. Suegro se dice, vamos a aprender, pero adelantamos un poco, ¿ya? Suegro se dice auchi, ¿ya? Pues viene de la palabra auki. Auki, ¿qué hemos dicho que es? Abuelo. ¿No? padre. Papá también, ¿ve? Entonces, elisión vocálica, auk, y aquí colocan el sufijo chi. ¿Ya? Aukchi, esto va a ser suegro. Au, Suegro. au, Y taika, que es Madre. mamá, ¿no ve? Madre, ¿no ve? Quitamos elisión vocálica y ponemos también eh, Ay, chi, ¿no? Taikchi va a ser suegra. Listo. Ya, eso más completo. En la siguiente semana, siguiente clase, vamos a seguir completando más vocabulario. No se preocupen, ¿ya? Yatichiri, la primera tarea, ¿cuál fue? La Por primera favor. tarea, ¿cuál fue? Sí, por favor. Vocales alófonos, ¿ya? Pero están en el grupo de Facebook, Vocales alófonos eran. ¿ya? Significa que no están repasando, no están viendo, están entrando a clases nomás, tal vez incluso es la primera clase. Estamos por si Chiri, acaso una verificando pregunta. asistencia, ¿ya? Adelante, adelante. Yatichiri, quería saber sobre nuestra tarea, si vamos a hacer con nuestros abuelos, papás y hermanos, o tiene que incluir primos, tíos o algo así. Ya, lo que mejor les parezca, ¿ya? O pueden ser un árbol genealógico, ¿no? El vocabulario está en la página 44 del texto, ¿ya?
Ya, Pueden gracias. completarlo, ¿ya? Yatichiri, ¿no nos puede vender en virtual el texto para los que no podemos ubicarlo? ¿Dónde le podemos pagar por, no sé, No por tengo el Yape, PDF. Depósito? Voy a consultar, ¿ya? Este libro se ha impreso con Fundación Das Bien, ¿no? No tengo el digital, Y ¿ya? Yatichiri otro día no puede entregar. Coordinamos, ¿ya? A veces no En hay La Paz, tiempo Por favor, Yatichiri. Yatichiri, y es para complicado. Perú, Yatichiri, ¿cuándo va a venir? Hoy día. A ver, les escribo en el grupo, ¿ya? Si es que puedo hoy día, ¿ya? Por Pero favor, posiblemente Yatichiri. el 22 voy a estar por Tacna también, ¿ya? Pero igual les confirmo, por ahí les digo y me Ay, escriben, Tacna, por favor. ¿ya? ¿Ya? Walik, Jaivin Toñan Taquini, cantamos todos, enciendan sus micrófonos como siempre. Aquí, Taquini. Muy bien. Maya, Paya, Kimsa. Upa, Upa, Ilaiha, Uwa, Shkoma, Ajaka, Uniwa, Nipuniu, Unata, Polele, Bahankap, Ajaka, Unasi, Kawai Sara, Saraway, Saraway, Titu, Arusar, Arusarti, Nim Inkanita, Unata, Ayatiu, Unasi, Saraway, Sarawai, Arasate, Arusar, Utnin, Unata, Ya, Hikisin Kam Takini, Kutiru Ikisinkam Yatichiri, Kamasi. Kami, Kama. Y que sin cambiar